Estamos con Lucas Combina, que es director de cine cordobés, y estamos muy agradecidos por que nos haya brindado estos minutos para charlar con nosotros, con Diario Conclusión de Rosario, justamente por varias cuestiones. Una es que fue el director, guionista de La chica que limpia, una serie de producción cordobesa que, si no estoy equivocada, fue la primera serie de producción local de Córdoba que ganó el Martín Fierro Federal de Oro. Sí, sí, hubo otra serie que ganó, el de Oro fue la primera, sí, correcto. Nosotros ganamos el Martín Fierro a Mejor Serie de Ficción Federal y bueno, y esa misma noche ganamos el de Oro, que era como el premio mayor de la noche. Una genialidad, Lucas. ¿Qué sentiste vos? Porque aparte de director, digamos, fuiste el guionista de esta. Sí, yo fui co-guionista, a la chica que limpia la escribimos entre tres, yo fui co-guionista y luego la dirigí. Y con un Eh, reparto fabuloso. Está Camila Sosa Villada, que bueno, es además de actriz, dentro del reparto, digamos, además de actriz, Camila, y es una famosa escritora de un- Córdoba que que tuvimos la sí, posibilidad de tenerla obviamente como parte del elenco. La mayoría de los actores que trabajaron en la serie son cordobeses, salvo por Antonella Costa y Beatriz Pelcini, que eran las únicas dos actrices de Buenos Aires. El resto era todo un elenco local de Córdoba, con varios de ellos ya había trabajado y con otros fue la primera vez, obviamente. ¿cómo sentiste ese premio, ese galardón así? Y después el salto que tuvo La chica que limpia, porque después pasó a emitirse en series, en capítulos de 26 minutos para una cadena internacional. ¿Cómo sentiste, cómo viviste eso? La serie un poco nace con la posibilidad de los concursos federales, justamente, que fue la posibilidad de poder nosotros desde provincia poder trabajar en un proyecto en el cual nos daban la garantía que se iba a transmitir en una pantalla nacional, lo cual desde acá siempre es muy, muy complejo, incluso era complejo pensar en una producción de una serie, entonces el concurso de series federales nos dio esa posibilidad, tenía el aval, la garantía de la televisión pública y del Inca, y bueno, para nosotros fue esa gran oportunidad de poder filmarla, porque te daban obviamente el, el financiamiento de la serie, y luego la posibilidad de transmitirla. Entonces la transmitimos, en realidad al principio no la pudimos estrenar en la televisión pública, hubo un cambio de gobierno ahí que nos complicó y lo que hicimos fue estrenarla por la plataforma Cinear, que al principio no la conocía nadie y empezamos justamente a hacer campañas para que la gente pudiera tener acceso. Y ahí fue cuando la serie empezó a ganar espectadores. Eso nos abrió una posibilidad. Bueno, el premio también obviamente siempre te da posibilidades, entonces la serie se empezó a hacer más conocida y eso nos dio posibilidad de poder venderla en otros países y al tener ya una exhibición en otros países, vino una oferta que era comprar el formato y el formato lo compra Warner en Latinoamérica y hace una versión mexicana Qué para bueno. México con HBO y una versión estadounidense para que la hace Fox. Y bueno, Recordemos, La chica que limpia es un policial, ¿no? Es una sí, es serie un policial. policial, una serie de ficción policial de 13 capítulos, de 27 minutos cada capítulo, porque tenía que ver con el formato que concursamos en ese momento, eran de 27 minutos. Y obviamente después las adaptaciones se hacen en cada país en relación a lo que ellos
pretendan, digamos. Un poco cómo se vivió, digamos, entre 2015 y 2019 el tema de la producción del cine nacional, habiendo habido un empuje en el Inca cuando se crean los espacios Inca, digo, para todos quienes estudiaban cine y apostaban a eso, seguramente en ese momento, y esto estamos hablando de hace 2011 aproximadamente, 2012. Bueno, que Sí, surge, digamos. básicamente no había ni interés por fomentar nada. Nosotros dependemos mucho de una mirada federal, estando en provincia. Creo que eso es fundamental para cualquiera de las artes, para el cine, para la ciencia, para lo que sea. Si vivimos en un país que no tiene mirada federal, a nosotros realmente en provincia se nos empieza a complicar en el sentido que las posibilidades son menos. Y lo que ocurrió fue que nosotros ya teníamos la serie prácticamente entregada y bueno, no había interés de estreno en la televisión pública, pero sí nos dieron la posibilidad de la plataforma Cinear, que en ese momento no había incluso mucha gente, no era muy conocida, ¿no? Menos acá en Córdoba no teníamos muchos espectadores, y junto con la gente de Cinear hicimos una campaña para fomentar la plataforma, para que se conozca, y la serie empezó a tener mucha exhibición en esa plataforma. Prácticamente fue la gran posibilidad, fue que justo estaban surgiendo el modo streaming, digamos, de ver las series. Solamente existía, o por lo menos la mayoría de la gente tenía Netflix, y la plataforma, bueno, Cinear está muy buena porque al día de hoy se siguen estrenando películas nacionales, series nacionales, y nosotros en ese momento realmente aprovechamos esa posibilidad, no lo vimos como un obstáculo, sino todo lo contrario, creíamos que era una serie que podía llegar a funcionar muy bien en plataformas, y bueno, y pasó eso. Fue lo que ocurrió, evidentemente. Sí, y tuvo mucha repercusión a nivel nacional también, eso nos dio, nos abrió muchas puertas a nivel nacional, digamos, mucha posibilidad de que la serie se vea. Por ahí, si uno estrena en un canal local, solamente queda en provincia, en el mejor de los casos, si es que llega la señal a todos lados, pero en el caso de las plataformas tuvimos esa posibilidad, claro, de que de alcance, ¿no? de alcance de todo el país. Sí, Y incluso nos mandaban mensajes, estuvo muy bueno en ese momento. Qué y bueno. Después, yo creo que a través de eso sucedió lo que sucedió afuera, porque primero explotó acá y después, bueno, tuvimos esa posibilidad en el exterior. Y ahora hace poquito nada más, sé que no sé qué es lo que me podés contar o qué no me podés contar. Estuviste en Rosario rodando, digamos, participando como director de una filmación, de un rodaje que está basado en un crimen argentino, que es de un escritor rosarino y de un caso policial real, digamos, ese libro, que ocurrió acá en la década del 80, el renombrado caso Zaguán. Bueno, ¿qué me podés contar? No porque ya la historia es conocida, entonces tampoco voy a spoilear mucho, pero sí tuvimos, el rodaje terminó a principios de marzo, fue un rodaje de 6 semanas, en su totalidad en Rosario. Ahora estamos en la etapa de postproducción, se está haciendo la postproducción en Buenos Aires. Es un largometraje, como bien dijiste, de la adaptación del libro de Siete Cases, y basado en los hechos reales. Tuve la posibilidad, gracias a la convocatoria de Juan Pablo Buscarini, que un poco creo que tiene que ver con el hecho de la serie, me abrió ese tipo de puertas y me convocó para dirigir esta película, que es un policial también. Y bueno, estuvimos todo el verano húmedo de Rosario filmando,
Estuvo duro, fue una filmación larga, complicada, pero en el sentido de que era una historia que queríamos contar y estar muy cercano a la época, entonces eso tiene sus complicaciones porque hay que intervenir todos los lugares donde Claro, estamos filmamos, hablando de en muchos noviembre del actores, 80, claro, los actores también, las actores, vestimentas. sí, sí, sobre todo muchos actores, mucho vestuario de época, muchas locaciones. Estuvimos en muchos exteriores donde también obviamente tuvimos que cortar calles, tuvimos que trabajar con autos de la época. Fue un desafío lindo, estuvo muy bueno, muy intenso el rodaje y creemos que vamos a tener una gran película. El estreno sería a fines de agosto aproximadamente. Eso te iba a preguntar, ¿para cuándo estaba planeado y por dónde también se va a estrenar la película? La película se estrena en cines y después en plataformas HBO Max. Fantástico. Hay un personaje que, bueno, ahora te muestro, Ah, lo tenés también. Bueno, Me lo el, mandó la mujer, sí. Yo el, estaba filmando en Rosario y me llegó esto en la recepción del hotel, todavía no lo terminé de leer, incluso con una carta en la mujer de Beatriz Fulone, claro. Será la Beatriz. mujer de uno de los personajes del libro de Siete Case, que en realidad Reinaldo no lo nombra con nombre y apellido a quien en ese momento era secretario del juzgado de instrucción y después pasó a ser juez de instrucción también. Y cuando ocurre eso, él era secretario y acá él mismo cuenta, hay una entrevista ahí en la página 89, que es el Negro Torres, es el Negro... Nosotros lo tenemos con el mismo nombre. Ah, le mantienen el Negro... Ah, con el mismo Sí. nombre de acá o el mismo nombre del... Torres. Torres. Ah, como el Negro Torres. Bueno, el Negro Torres era el secretario del juzgado y acá en la página 89 del libro, es muy breve, Ajá. Lucas, él cuenta en una entrevista que da a la radio, dice, bueno, con respecto justamente al caso Zaguán, que fue quien va al departamento del sospechoso, ¿no? Bueno, lo hace en un allanamiento y era un tipo que le gustaban mucho las plantas y vio que había una planta que estaba reseca. No spoileé. ¿Eh? No hay que spoilear la película. Ah, bueno, esto era como decir, el Ciudadano Kane, me contaste el final, che, se estrenó en el 50, Claro. en el 50, bueno, lo No cortamos, importa. no importa. Todos sabemos el final de Titanic y fuimos a verlo. Te iba a preguntar eso, bueno, volviendo un poco a esto, ¿cómo se hace, cómo se dificulta, cuáles son las dificultades o no, o los desafíos cuando vos estás haciendo un caso real que la gente lo sabe, o por ahí como director estás llevando al cine una reversión de alguna película que ya la hicieron otros maestros antes? ¿Cómo, No, yo creo que te planteas? el cine es una interpretación, hay que entenderlo así. El cine, digamos, la mirada que le puede dar uno es una perspectiva de eso, y cada mirada son perspectivas diferentes. Entonces, obviamente que siempre en las historias hay mucha crítica en el sentido, no, pero yo estuve ahí, no fue de esa forma, pero también hay que entender las interpretaciones, porque, por ejemplo, en este caso hay una investigación policial, que eso ya es una interpretación policial radicada en una investigación. Por otro lado, tenemos una persona que hizo un libro basado en la investigación policial, que ya es otra perspectiva de eso. Después hay tres guionistas, que hicieron un guión basado en el hecho real, que también implica también la opinión pública, porque si a mí me pasó que, y a varios del equipo,
cuando estábamos trabajando en la película, también había una opinión de lo que había pasado de la gente, por ejemplo, de gente que había vivido en esa época, que se acordaba del caso, y nos pasaba que todos nos contaban cosas totalmente diferentes, porque también hay una especie de mito urbano en relación a las cosas que van sucediendo. Entonces yo creo que hay que entender que son interpretaciones y perspectivas distintas, lo cual no quiere decir que sea todo verdad, todo mentira. Son interpretaciones de hechos. Y para mí cualquier caso, ya sea real o no, no lo veo como una dificultad, todo lo contrario, sino que como que en lo personal a mí me fascina eso de poder tratar de encontrar desde mi punto de vista esa verdad o tratar de contarla, pero basándome también en otras, porque yo tenía un libro cinematográfico en la mano que tengo que filmar. Claro. Entonces hay distintas formas de encontrar la historia, que eso para mí es lo bueno que tiene el cine, digamos, o lo bueno que tienen los libros, porque los libros también son distintas interpretaciones. A la vez también hicimos nuestras propias investigaciones del caso. Ay, ¿cómo es eso? En testigos, en testigos de la época, hablamos con gente, de casualidad también nos cruzamos con gente que nos contaba cosas. Entonces, el desafío está en tratar de, por lo menos en el personal, respetar los hechos. Y después, obviamente, el cine también necesita de una cuestión narrativa, por eso a la hora de contar historias, obviamente aparecen personajes que son más ficticios, que no son tan reales, porque necesitas de una historia que lleve el relato. Y aparte otros tiempos también en la escritura cinematográfica, otros tiempos que son mucho más acotados que en un libro. Te iba a preguntar Esto no deja de ser una película policial que es un ficcional. Claro. No estamos haciendo un documental, no está esa intención. Sí, la intención era tomarlo con todo el respeto, sabiendo que había víctimas en el caso. Entonces, obviamente, esa parte se la trabaja y tratamos de llegar a datos muy precisos. Qué bueno. Bueno, vamos a estar esperando en agosto. Yo creo que se va a hablar, por lo menos en Rosario se va a hablar mucho. Sí, seguramente. Y te quería hacer una pregunta, bueno, hablando del tema de los libros, vos que sos guionista también, y cuando te toca agarrar un libro y te dicen, toma, bueno, guionalo, llévalo al cine para hacer una película, para hacer una serie, ¿los escritores se ponen densos? No, eso yo creo que ya no podría generalizarlo. Por ejemplo, en el caso yo no dirigí, no guioné. No, en este caso no, en Un crimen argentino no. Pero sí estuve hablando con Siete Cases y le pasábamos el guión a ver qué opinaba, tuvimos devolución en él y fue todo realmente muy agradable en el sentido de que coincidíamos con muchas cosas, con los guionistas también, entonces realmente se generaban charlas interesantes. Yo tuve la posibilidad de estar con él un par de veces, donde hablábamos de cuestiones muy precisas de la historia, y a él le gustaba las interpretaciones que le estábamos haciendo, y él también nos contaba de la interpretación que había hecho él para la historia. Sí, tiene de hecho, detrás de ese libro hay una historia muy interesante, porque él lo empieza a escribir, y creo que lo cuenta en varias notas, que lo empieza a escribir como una crónica periodística, y que Tomás Eloy Martínez le dice, por ahí no va, anda por el lado de la novela negra que... Claro. Que tiene, y a la vez tampoco se despegó del todo del caso periodístico, digamos, porque la información policial está en la novela. Entonces, lo que él hizo es justamente buscar novelar más al personaje, encontrar más la historia del personaje, y me parece que es mucho más rico, o por lo menos para el lector. Más allá de lo que realmente sucedió. Porque obviamente necesitas de mayores elementos para conformar el personaje o los personajes.
Pero ahora, por ejemplo, estoy escribiendo sobre otro libro y no, es todo bien. En general, lo primero que se hace es pedir permiso para ver si obviamente, si están de acuerdo en trabajar el libro de la persona. Entonces ya hay como un acuerdo previo donde yo creo que el que deja que se trabaje su libro sabe y tiene que dar ciertas libertades, porque obviamente es otra interpretación. Entonces, de ese libro, lo bueno es que vos como escritor, como guionista, ya tenés una buena base. Sabés que la historia ya está en el libro y de ahí vos tenés una muy buena base para construir todo lo que el cine necesite. Claro. Pero creo que, por lo menos en mi caso, la mayoría de las veces que tuve la posibilidad de trabajar con escritores, Fue enriquecedor, digamos, fue un ida y incluso, vuelta. sí, el primer corto que dirigí era sobre un cuento de Fontana Rosa. Y Ay, tuve la posibilidad de trabajar con el negro en el guioncito qué del corto. bueno. ¿De qué año estamos hablando, Lucas? Y como, a ver, no sé, porque yo estaba afuera y como, no sé, como un año antes de que él falleciera, más o menos. ¿Qué cuento fue? El verde con los botones forrados. Sí, Ese. sí, sí, porque hizo Eh, varios se llevaron al, Después, yo incluso se estrenó en Rosario y después vinieron las otras historias ujú. que, que fue como varias, incluso Buscarini estuvo trabajando en eso, fue un Hubo proyecto. cuentos de fútbol, bueno, obviamente que era uno Hubo, de los temas que convocaba al negro Fontana Rosa, no, uno lo que... nuestro era una tesis para la carrera de cine. Bueno, Estábamos estudiando todavía y yo tuve la posibilidad de qué dirigir. genialidad, ¿no? Y que poder hacer la tesis y habiéndolo tenido al negro Sí, Fontana Rosa, un tipo tan sí, generoso aparte, ¿no? obvio, tenía un acercamiento familiar con él por medio de mi pareja y tuve la posibilidad de trabajar, ya lo conocía y eso, por ejemplo, fue uno de los recuerdos más lindos porque él justamente lo que dio es toda libertad para que nosotros interpretemos el cuento y, y nos aceptaba casi todo lo que proponíamos, es como que nos dio mucha libertad en la historia. Bueno, en ese sentido, entonces el nexo con Rosario está y bien fuerte, Ah, ¿no? sí, sí, ya estaba, sí, ya estaba, ya estaba. Vos sabés que el negro, hablando de su generosidad como artista y como escritor y como creador, como dibujante, como todo, el negro, no, Fontana Rosa no se negó a escribir un prólogo a nadie, así fuera un escritor incipiente, desconocido, fuera su primer libro, el último, y eso no es algo que se vea mucho en la actualidad y es algo para realmente para remarcarlo, ¿no? Dentro de todas las facetas que tenía. Pero justamente esta generosidad. Pero yo te preguntaba esto de cómo por ahí se ponen, bueno, vos contaste tus experiencias que fueron buenas, ¿no? Si se quiere, Grata. Sí. gratas, exacto. Me contó en una entrevista una vez Leonardo Yola, bueno, en ocasión que había escrito Kryptonita. Yo lo entrevisto cuando sale la primera edición de Kryptonita, del Superman argentino, para quien no Sí, haya sí. leído el libro o no haya visto la serie que se hizo después. Bueno, cuando se hace la serie que se lleva a la televisión, Leonardo contaba que estaba sacadísimo, viste, que iba a los rodajes, bueno, y una escritora de Buenos Aires muy conocida y amiga de él le dijo, relájate porque eso ya les pertenece a otros. Por eso te preguntaba cuáles eran tus experiencias con los escritores, bueno, a la hora de guionar y de llevar adelante la película. Y eso, yo creo que por eso yo hablaba del acuerdo previo y saber que son interpretaciones. O sea, yo voy a agarrar cualquier libro o quizás agarremos nosotros el mismo libro y lo vamos a hacer de distintas formas. Incluso teniendo el mismo guión, vamos a hacer distintas películas, porque son perspectivas distintas, son puntos de vista diferentes.
Y eso es así, y está bien que sea así. Justamente uno reniega de cuando nos quieren formatear demasiado, porque, porque es difícil no tener el punto de vista de uno. Y en el cine el punto de vista es como, es, no sé, es la forma que vos le das a la historia. Entonces cuando te quieren formatear, te están sacando el punto de vista justamente. Y la creatividad propia, ¿no? Que tenés Claro. como desde tu lugar. Y por último, y te lo tendría que haber preguntado al principio, ¿cómo es que te enganchaste con el cine? Como a estudiar cine y qué era lo que te gustaba de chico, ver, digamos. De chico mi viejo era muy cinéfilo, Uh-huh. nos llevaba mucho el cine, y también a mí en realidad me empieza a gustar mucho la fotografía, también por parte de mi viejo, siempre estuve muy cercano a la foto y entré en la Facultad de Cine y Televisión porque no había carrera de fotografía en ese momento, y desde la fotografía yo empecé a estudiar para ser director de fotografía y después en realidad me pasé a la dirección. Cuando me di cuenta que en realidad quería más contar, pero siempre me gustó mucho la cámara, entonces el viaje fue desde la fotografía. Desde hacia el otro Pero, lado. pero sí, fue porque en mi casa se veía mucho cine, nos llevaban mucho al cine a ver películas, ya sea de Disney, de lo que sea, pero estábamos siempre, el regalo era ir al cine. Y si Y hablamos de una película que haya sido, digamos, o un disparador o algo que te haya flasheado, decir, wow. no, una no tengo, porque por ejemplo, qué sé yo, para mí la experiencia de haber visto de chiquito ET en un autocine fue lo más flashero de cuando tenía, no sé, 5 años, Claro, 6 era 7 años. como que estaba pasando, que lo que veías estaba Estaba pasando, claro. sucediendo todo y obviamente que lo primero que hice cuando mi hija quería ver una película, lo primero que le mostré fue ET. Eh, pero después también uno va creciendo y va encontrando otro tipo, obviamente, de cine que tiene que ver con la edad que tenés en ese momento, entonces siempre siempre tenía como un referente que tenía que ver con la edad que tenía. Después cuando me metí más en el cine, obviamente descubrí Coppola, Scorsese, Tarantino, y eso es lo que más... Claro, uno como el lector va haciéndose su propio canon personal a la hora de tener en su casa ciertos libros que son, o autores, Claro. bueno, yo Sí, creo que sobre quien, todo el cine, ahora le decimos clásico, en ese momento era el cine que estaba saliendo, pero no sé, la historia de Coppola, eh, una película que por ejemplo sí me marcó mucho, Apocalipsis Now, mm. eh, para mí sigue siendo una gran película. Pero eras Eh, chico vos cuando se sí, estrenó, estamos hablando del cuando se 78, estrenó, sí, 79. sí, pero viste como que esa película nunca perdió No, la vigencia, digamos, no, no. vigencia, y después se hizo una remasterización, entonces fui al cine a ver, no la había visto en el cine, obviamente, entonces fui a verla al cine para ver la remasterización. Pero más que nada, los directores fueron esos: Coppola, Scorsese, Tarantino, para mí fueron como los referentes que tuve, sobre todo cuando empecé a estudiar cine. Seguro, y de acá, de Argentina, de nacionales, referentes nacionales. Y de Argentina, una de las películas que más me gustó, nacional, hay una película que me gustó mucho, que justamente yo estaba estudiando en ese momento, que es Nueve Reinas. El Eh, arquetipo argentino, o sea, define ahí el arquetipo argentino. sí, para mí Nueve Reinas es uno de los mejores guiones del cine nacional. Eh, no sé, pues me gustó mucho en ese momento, y más en el momento que salió esa película, me impactó y me gustó, y la sigo queriendo como la mejor película. Y después hay otra que también me gustaba en ese momento que estudiaba, que, que es la película El Rey de Sorín, Ujú. que, que,
En cierta manera uno después cuando empieza a estudiar se siente muy identificado, digamos, con ese director que le sucede un montón de cosas. Entonces a mí en la Facu me la dieron como la primer película que nos exhibieron fue esa, como diciendo, bueno, les puede pasar todo esto. y me marcó, digamos, en la Claro, la profesión, ¿no? Lo que hoy es, claro. Claro, como que nos dio cierta realidad de decir, bueno, mira, está bien, podés seguir este sueño, pero te pueden pasar todas estas cosas. Es así. Y eso me gustó. Para mí, Sorín también es un gran director nacional y bueno, por ahí ese tipo de películas. El Aura es una película que también me gustó mucho. Qué sé yo. Quizás después me acuerde de otras, pero... Seguramente, seguramente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lucas. Espero y deseamos, como rosarinos, que la película pueda estrenarse en un cine local de acá de Rosario. No, yo creo que se va a hacer así. Sería una genialidad. Recordemos que se puede decir el reparto. Está Nicolás Franchella. Sí, por supuesto. Matías Meyer. Está Darío Grandinetti, otro rosarino, con el cual tuve la grata posibilidad de trabajar con él, que es un grande. Rita Cortés, hola. Sí, de Rita Cortese también. Rita Cortese, Luis Luque, César Bordón. Un equipo impresionante, un reparto. Malena Sánchez. Qué bueno. Así que no, la verdad que la película tiene grandes actores y para mí también fue una gran posibilidad de trabajar con esos nombres, esos renombres. Seguro. Y bueno, te esperamos entonces, Lucas, los esperamos a todos, a quienes participaron detrás de cámara y en la película, por supuesto, a la avant premier que esperemos que se haga acá en Rosario y allí vamos a estar. Aprovecho a saludar a todo el equipo rosarino. Aprovecho a saludar a todo el equipo rosarino que estuvo en la película, que realmente trabajamos un montón. Así que me imagino, ya lo vamos a ver. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Así pasó Lucas Combina, director cordobés, quien ahora está dirigiendo la película Un crimen argentino, de nombre homónimo al caso que el periodista y escritor Reinaldo Sietecase dejó justamente relatado en su libro que sacó sobre el emblemático caso Zaguán, quien fue asesinado. No vamos a contar, quien no sabe el final de la trama o no ha indagado por ahí por internet cómo fue un caso que ocurrió aquí en Rosario, un caso real que fue llevado a las letras de molde y hoy también es llevado al cine.